¿Cuál es la relación entre la salud física, mental y emocional de la mujer y el ciclo menstrual? Ella nos va a decir, Camila Ricardo, ella es educadora, psicopedagoga y con una especialidad en salud menstrual y nutrición en mujeres. Correcto. Bienvenida a casa, ¿cómo tú estás? Gracias, súper feliz de estar aquí. Ya veo que vienes de una familia muy querida por ser humano y por quien habla María Elena Núñez. Qué bendición. ¿Cómo te decides especializarte en salud menstrual y nutrición en mujeres? Realmente todo inició con mi propio proceso. Yo estaba en todo este tema del wellness, de alimentación, de ejercicio, haciendo muchísimos hábitos que yo entendía que eran saludables y a raíz de eso tuve un desbalance hormonal porque estuve en una baja disponibilidad energética, tenía un déficit calórico, no estaba alimentándome bien, estaba sobreentrenando. Perdón, producto de no llevar la alimentación de manera de forma adecuada, aunque querías hacerlo. porque estaba siendo un poco extrema. Perfecto. Que es lo que vemos hoy en día en todo este tema de la dieta y todas las chicas que el fitness y que quieren estar flacas. Entonces yo estaba muy enfocada en mi parte física, en verme fit, tener los cuadritos afuera, pero realmente no estaba preocupándome por mis hormonas ni cómo estaba mi cuerpo dentro. Okay. Entonces, a raíz de eso, tuve una amenorrea, que es básicamente perder el periodo menstrual. Desapareció mi menstruación por varios meses y aquí eso fue un wake-up call, como le decimos, una llamada de atención para ver qué está pasando con mi cuerpo en este momento, porque se supone que estoy haciendo hábitos saludables para verme bonita por fuera, pero por dentro mis hormonas estaban vueltas locas, como dicen. Entonces comenzaste a tratarte a con indagar, médicos. exactamente. Ahí estuve tratándome con mi ginecóloga y comencé a indagar, a investigar mucho, a buscar información hasta que me enamoré del tema, básicamente. Me enamoré y pues decidí especializarme en el área. ¿Y cómo se resolvió? ¿Cómo volviste a ver tu menstruación? Lo primero fue cambiar el mindset. Dejar de pensar que la comida era restrictiva, sino que la comida es información para mis células y empecé a comer de forma adecuada, según lo que mi cuerpo necesitaba. El ejercicio... Repite eso, que eso es muy importante, lo has dicho muy rápido. Sí. Según lo que tu cuerpo necesita. O sea, claro. que no importa que me digan que si los lácteos, que si la carne, o sea, ¿qué le pide el cuerpo de Camila? Correcto. Eso. Tenemos que entender que cada cuerpo es diferente y nosotros tenemos tolerancias, intolerancias. Entonces, a veces creemos que tal persona se come algo, le hace bien, pero no necesariamente es lo que tú necesitas, porque puedes que tengas una intolerancia. Yo, por ejemplo, si consumo gluten me inflamo, pero quizás a ti te hace bien. Y los integrales, el pan, los cereales, tienen muchísimos beneficios y son súper saludables. Pero a mí me hacen mal, a ti te pueden hacer bien. Entonces, lo primero es entenderlo. ¿Qué te hizo bien? Me hizo bien no dejar los carbohidratos, algo que yo había dejado. Pero qué interesante, porque la mayoría de la gente, carbohidratos malísimos, entonces a ti te hacía bien. Lo que pasa es que al final del día el carbohidrato, todos los macronutrientes que son grasas, proteínas y carbohidratos, nuestro cuerpo los necesita, tienen una función en nuestro cuerpo. Los carbohidratos nos dan energía. Obviamente lo que tenemos que buscar son carbohidratos de buena calidad. Si tú te comes una galleta de soda o te comes un pan o algo ultra procesado o una dona llena de azúcar, son carbohidratos, pero no son de tan buena calidad. Entonces, lo que estamos buscando son carbohidratos complejos como víveres, arroz, un pan de buena calidad. Esos sí los necesitamos. Un pan de masa madre. Exactamente. Okay. Las frutas son carbohidratos, la miel es carbohidrato, pero todo depende de qué calidad es ese alimento. Ok, entonces, ¿qué recomendaciones en general puedes ofrecer a las mujeres? Quizás sería bueno comenzar con esos trastornos alrededor del ciclo menstrual que se ven con más frecuencia, ¿te parece bien? Claro, está el síndrome de ovario poliquísticos, que es muy común en muchas mujeres, y está el síndrome premenstrual, que es esa semana antes de que te llegue la menstruación, que uno tiene muchísimos antojos, que te sientes con la energía bajita, que te sientes que quieres comer todo. Ese es un momento... A veces de mal humor. De mal humor, o te puedes sentir muy sensible. Tú ves un video de un gatito y ya tú estás llorando. ¿Qué me ha pasado? Y a veces tú dices, ¿pero qué es lo que me pasa? Yo estoy bien, ¿por qué yo me siento así? Y es una fluctuación hormonal. Es normal, la progesterona sube, que es la hormona del embarazo, porque nuestro cuerpo es perfecto. Él se está preparando para un embarazo en esa semana antes de la menstruación, que es la fase lútea. Y ahí es donde más sentimos estos antojos, esta sensibilidad, este enojo, esta volatilidad, impulsividad. Todo depende, según cómo esté todo a tu alrededor. Entonces, este es un momento para tú escuchar tu cuerpo, tener introspección, comer,
A veces las mujeres lo que nos ponemos más restrictivas en esta etapa y cuando realmente tenemos que escucharnos y alimentarnos de acorde a. No dejar de comer, sino comer correctamente. ¿Y qué hacer para escuchar el cuerpo? Tú sabes que mucha gente vive en piloto automático, anda a millón, Totalmente. o sea, a veces no escuchamos a la otra persona y mucho menos lo que nos dice el cuerpo. ¿Cómo tú comenzaste? ¿Te fue fácil cuando te tocó a ti? No, para nada, no me fue fácil porque yo creo que uno va aprendiendo y desaprendiendo, es prueba y error. Hay muchas cosas que uno va integrando en su vida que al final te causan más estrés. Por ejemplo, yo estaba haciendo ayuno intermitente y eso me causaba muchísimo estrés. Y no te dabas cuenta. No me estaba dando cuenta, pero vivía de mal humor, me bebía 4 tazas de café y estaba súper ansiosa, que de por sí yo suelo ser un poquito ansiosa. Entonces era un momento en el cual yo decía, ok, yo estoy haciendo esto que supuestamente tiene muchísimos beneficios, pero al final del día me siento peor. Entonces, escucharte, ver si realmente es algo que te está funcionando o si es algo que tú quieres montarte en una ola porque está de moda o porque tu amiga lo hizo o porque tu prima lo hizo. A veces nosotros queremos entrarnos en todas las olas y en el wellness es muy común que todo lo que está de moda es lo que queremos hacer, pero realmente es algo que te llama a ti, que te gusta a ti, que te está haciendo bien. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Camila, ¿y cómo? Yo ahora estoy sintiendo algo que me imagino que muchos televidentes y muchas televidentes estarán sintiendo, que es la mejor palabra que lo describe, confusión. Recibimos tanta información porque has hablado del ayuno intermitente, que mucha gente lo usa, habla de beneficios, el cero carbohidratos también, el entrenarse. Entonces, ¿cómo comenzar? Yo creo mucho en el gradualismo. Totalmente. Si una de las mujeres que nos está escuchando, óyeme, sí, yo reconozco estos síntomas de síndrome premenstrual o ovario poliquístico. Ok, quiero comenzar. ¿Qué es lo más básico? Ajá. ¿Cómo lo más comienza? básico, movimiento. Muévete. El ejercicio es prioritario. No tienes que ir al gimnasio, tú puedes hacer una rutina en tu casa, tú puedes salir a caminar, tú puedes correr, tú puedes hacer un deporte que te guste. El movimiento es increíble. Crear masa muscular, sudar, lo necesitamos. Así tú drenas muchísima energía, drenas muchísimo estrés. Movimiento. Yo te diría que identifiques algo que te guste hacer y que te muevas. Puede ser yoga, puede ser pilates, no tiene que ser algo de muy alto impacto, lo que te funcione. Pero sí mencionaste la masa muscular, o sea, que algo con pesa. Yo recomiendo siempre hacer ejercicio de pesa porque ahí es donde realmente tú vas a ver un cambio en tu cuerpo y donde tú vas a crear masa muscular. Pero el cardio ligero también es buenísimo porque sí tenemos que trabajar la parte aeróbica y la parte cardiovascular. Okay. Entonces, si es un mix de los dos, mejor. Okay. Salir a caminar, salir a correr un poquito. Y luego la alimentación. Lo bueno de eso, que con los ejercicios todos están de acuerdo, o sea que ahí no hay dudas. Independientemente de lo que es el ciclo menstrual, cualquier enfermedad o cualquier situación que tú tengas, nuestro cuerpo integral, lo primero que te van a decir es haz ejercicio, muévete. Es súper prioritario. Y la alimentación, la comida es energía para tu cuerpo. O sea, eso es como un carro, la gasolina que tú le pones a tu cuerpo. Mientras mejor calidad sea, mientras menos procesada, menos azúcar y menos cosas químicas, muchos preservantes, colorantes y demás, es lo principal. O sea, que tratar de comer lo más real posible, comida real, de las plantas, víveres o de los animales. Si hay un superalimento que debemos incorporar, ¿cuál tú recomendarías? Si es superalimento, yo te diría más un macronutriente, la proteína. La proteína. Y no estoy hablando de proteína en polvo, estoy hablando de huevos, de pollo, de atún, de carne. La proteína es el macronutriente que va directo a nuestros músculos. Es la que nos va a ayudar a mantenernos longevos. Una persona que tiene musculatura es una persona que es más funcional, que cuando llega a cierta edad va a poder jugar con sus nietos, sentarse, ser funcional. Entonces, para ser funcional tenemos que tener músculo. Tenemos que cuidar nuestra estructura ósea. Entonces, para esto, proteína. Si la persona ha decidido ser vegetariana. La proteína tú la puedes sacar de diferentes alimentos, como por ejemplo los granos, las legumbres, la soya tiene proteína. Entonces, en caso garbanzo. de que... Exactamente. Okay. Cualquier tipo de legumbre. Habichuelas, los garbanzos, también puede ser los guandules, ese tipo de alimentos. Con los lácteos, ¿tienes alguna observación? Los lácteos yo los consumo, pero igual eso depende mucho de las tolerancias de las personas. Si hay personas que son intolerantes a los lácteos, o sea que todo depende de tu organismo, pero mucho ojo con los lácteos que vemos y que compramos,
porque hay muchos que son ultraprocesados. Hay muchos quesos, muchos yogures que creemos que son saludables, pero tienen muchísimos preservantes. Entonces, mi recomendación es siempre leer lo que tienen. Y si vas a consumir yogur, tratar de que sea natural. Y tú lo endulzas con miel, con frutas, tratar de que no tenga tantos sabores que normalmente son artificiales. Entonces, ¿hay algún tipo, y no me importa que digas marca si quieres, ¿hay algún tipo de yogur que recomiendas? yo consumo yogur griego. Puede ser de cualquier marca, natural. ¿Por qué recomiendan todos el yogur griego? Porque tiene más proteína que los demás yogures. Entonces estamos buscando ingesta de proteína mayor, entonces vamos con el yogur griego. Y es buenísimo, tú le pones cualquier topping, le puedes poner muchísimas frutas, te sabe diferente. Entonces, además de que es rico, tiene proteína, es un postrecito que uno puede, cuando tiene ganas de comer algo dulce, pues matarlo por ahí. Y productos como el kefir, yo lo consumo también, riquísimo. También tiene mucha proteína y suelen ser más naturales también que los yogures convencionales. O sea que si te cae bien, pues consúmelo, según tu tolerancia. Okay. Ya vi que de escoger un producto, proteína. Y hay tanto de origen animal como de origen vegetal. Exactamente, según tu preferencia. En el caso del salmón, que muchos lo recomiendan, pero hay otros cuidados que puede estar contaminado con... ¿Cuál es tu observación? Mira, en cuanto a la comida, siempre te van a decir muchísimas cosas, igual con los vegetales, que los pesticidas, que tal cosa. Yo cojo y dejo, porque al final del día, si nos llevamos de eso, no vamos a comer nada. Eso. Los vegetarianos te van a decir que no comas carne, los que comen carne te van a decir que los vegetales tienen pesticidas. Entonces, tratar de comprar el que sea de mejor calidad en el supermercado y trato de comprar lo que sea wild caught, que son los que son salvajes, recogidos de forma salvaje. Y esos son los que supuestamente tienen menos mercurio. Pero, a saber. Ya. Y si fuéramos a dejar un producto, ya tú dijiste en el caso tuyo gluten, pero por una particularidad. Exactamente, por pero en términos generales, ¿podrías recomendar como eviten consumir? Azúcar y alcohol. ¿Por qué evitar azúcar? ¿Por qué evitar alcohol? El azúcar es súper inflamatorio, altamente inflamatorio, trae muchísimas consecuencias en nuestro organismo, nos puede traer diabetes, nos puede traer inflamación en todo el cuerpo. Y el alcohol, pues evidentemente también muchísima inflamación, nos hace tomar decisiones que no necesitamos en ese momento. Y más que todo es por evitar la inflamación. Todos esos son alimentos ultrainflamatorios. Aquellos que defienden el consumo de alcohol, no sé de cuántas copas hablarán o algo, dicen que es mejor tomar una copa de vino, 2 copas de vino, que el cortisol, la adrenalina, que todas esas hormonas que no hacen bien por el exceso de estrés. ¿Qué tú le dirías a esas personas? Yo le diría que pudiéramos buscar otras herramientas, otras estrategias para manejar el estrés. A mí, por ejemplo, el estrés me lo quita correr, me lo quita hacer ejercicio, me lo quita meditar, me lo quita ir a la playa y relajarme. Entonces, creo que podemos buscar otras estrategias, otros mecanismos para manejar el estrés. Pero si a ti te funciona tomar tu copa de vino, sé feliz. ¿Cómo ayudas? Claro, porque al final del día no estamos buscando restricción, sino manejo. Okay. O sea, tener un nivel de discernimiento de me tomé una copa de vino, pero no 3 botellas de vino. Finalmente, ¿cómo ayudas a las mujeres que quieren consultar contigo? ¿Esto es algo individual, grupal? ¿Qué ofreces? Yo he trabajado de forma individual, también de forma grupal. Hacemos grupos en los cuales trabajamos el cycle syncing, que en inglés es sincronizar tu ciclo y enfocado en lo que es la alimentación y el ejercicio. Entonces hacemos grupos de apoyo, hacemos sesiones en donde les explico cuáles son las fases del ciclo, los alimentos recomendados para cada fase, observar también si tenemos algún síntoma, cómo podemos mitigar ciertos síntomas y buscar estrategias y mecanismos en donde manejemos el estrés, manejemos los antojos, manejemos el dolor menstrual, entre otras cosas. Y haces retiros. Hago retiro también. Por ejemplo, en un lugar paradisíaco, Alto Cerro, Constanza. Exactamente. Has hecho retiros ahí y puede ser que próximamente tengas. Exactamente. Camil, me encantó conocerte. Igualmente, la verdad que sí. Se aprende mucho contigo. Es un tema muy amplio, me puedo quedar 3 días aquí hablando. Y qué interesante que no hay por qué sentirse impotente. Con herramientas como las que has descrito, alimentación y ejercicio, podemos mejorar esa salud integral. Totalmente, que están a la mano, básicamente, no hay que volverse locos. Y es cuestión de decidirse. Lo siento por tu familia, pero fue una bendición que te sintieras así.
que vieras que desapareció la menstruación por unos meses, porque Claro. eso te llevó a una nueva misión de vida, Totalmente. que es lo que te permite ser más útil Totalmente. todavía. Vinimos más fuertes. Qué bien. Pues muchas gracias. Gracias a Hasta ti. un próximo encuentro. Chao. Esperamos que hayan disfrutado mucho del contenido en el día de hoy, preparado como siempre con mucho amor para todos ustedes, y hasta la próxima entrega de Ser Humano.